Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Debate 22. Soy Álvaro Cueva y hoy vamos a hablar de lo que todo México está comentando, del escándalo del IMER. ¿Qué fue lo que pasó, Aleida Callejas? Bienvenida. Hola, un gusto estar contigo, gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Que, bueno, tuvimos un problema presupuestal, que la verdad hay que decirlo claramente, inicialmente vino de la Cámara de Diputados. El presupuesto de egresos de la Federación nos recortó el 10.5% del presupuesto y digamos que esa fue la primera estocada, porque ya veníamos de un presupuesto muy pobre, año con año se le venía reduciendo. Y bueno, ese presupuesto le quitó al instituto en rubros muy sustantivos, como por ejemplo la energía eléctrica, ¿no? Que para 21 emisoras que tenemos en el país, pues es necesario un gasto como ese sustancial. Y después vino todo el otro tema de la reserva de recursos en el rubro de servicios profesionales. Y bueno, el Instituto Mexicano de la Radio, la mayor parte de sus guionistas, productores, locutores, son de servicios profesionales. Entonces, se corría el riesgo de que ya no pudieran estar en las barras de programación. Por fortuna, eso se resolvió. Yo siempre dije que tenía confianza y expectativa de que las autoridades iban a tener la sensibilidad para resolverlo y así fue, tal cual. Y lo que me parece que resulta más sorprendente es la respuesta tan maravillosa de los radioescuchas, de la gente, que salieron a pedir ayuda, apoyo para el IMER y que eso por lo menos a nosotros nos deja muy conmovidos porque hay una audiencia mucho más grande de lo que la gente piensa que escucha la radio pública. ¿Esto es una exageración? ¿A qué te refieres? Todo este ruido en redes sociales, todo este fenómeno en medios privados, todo lo que se está comentando y que no se para de decir, ¿es una exageración? A ver, creo que en alguna parte el tema de las redes sigue incluso con una conversación que ya pasó. Si tú ves las redes en este momento, incluso hay personas que siguen poniendo retweets, sobre todo en Twitter, de algo que ya pasó, que ya se solucionó. Es decir, el recurso ya está. Y aún siguen, por ejemplo, poniendo que hay que salvar al IMER, ¿no? Cuando ya, digamos, ya tenemos un recurso que nos va a permitir terminar el año sin ningún problema. Y tendremos que ver el reto del siguiente año, ¿no? Que eso es lo que nos pasa a los medios públicos, no es exclusivo del IMER. Le pasa a todos los medios públicos que año con año estás mordiéndote las uñas porque no sabes cómo va a quedar el presupuesto. Es decir, lo que no ha habido en décadas en este país es un presupuesto adecuado a la inflación que garantice el funcionamiento de los medios públicos, como sucede en otros países del mundo. ¿Qué piensa usted de este fenómeno mediático? ¿Qué piensa usted del escándalo del IMER? Hashtag Debate 22. Hashtag Debate 22. Nos interesa mucho su punto de vista porque yo tengo la impresión de que atrás de todo este ruido hay más de lo que vemos, hay más de lo que estamos interpretando. Yo quisiera, Leida, que pusiéramos a la gente en antecedentes, porque tengo la impresión de que mucho de todo esto salió a partir de que Ricardo Rafael anuncia públicamente que va a dejar de colaborar en el IMER por un tema de dinero. Así es. Explícanos, ¿tú Sí. qué fue lo que realmente sucedió? ¿Lo corriste? ¿Se fue? No. ¿Le dejaste de pagar? ¿Le debes dinero? No, a ver, en realidad lo que sucedió es que nosotros, y así lo platiqué con mi junta directiva, que es mi máximo órgano de dirección, lo que nosotros le planteamos es que se acercaba el día 30 de junio y necesitábamos por ley hacer dos cosas. Y todavía no se resolvía el tema de los recursos para
renovar los contratos de los freelance y otros gastos. Y lo que nosotros le planteamos en la mañana a la Junta Directiva fue, por ley, tenemos que hacer dos cosas. Uno, avisarle a la gente que es muy posible que el lunes 1 de julio no podemos renovarles el contrato, porque tú no puedes, por norma dentro de la función pública, no puedes renovar ningún contrato si no tienes el dinero. Claro. ¿No? Y dos, si no vamos a poderles renovar el contrato el lunes, quiere decir que los programas en las emisoras no van a aparecer. Y si no van a aparecer, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión me obliga a darle aviso a las audiencias, porque es parte de los derechos de las audiencias. Y en ese sentido, le tuve que decir a mi junta directiva, hoy martes, mañana miércoles, vamos a decirles que simplemente ya no existe una posibilidad de que si no se resuelve de aquí al viernes, el lunes puede suceder esto. ¿Y en ¿no? ese momento Ricardo Rafael dio un manotazo y se fue, o cómo? En ese momento, Ricardo Rafael me dijo, bueno, yo a partir de mañana dejo de venir porque salgo de viaje y yo tendría que despedirme hoy de mis audiencias. Y le dije, no, por favor, permítenos que esto se resuelva, porque yo creo que sí se va a resolver. Permítenos que tengamos una respuesta de las autoridades. Y me dijo, pero es que yo ya no voy a estar porque salgo de viaje y yo quiero despedirme de mis audiencias y yo me voy, ¿no? Y fue que él decidió entonces despedirse de las audiencias y él decidió al aire decir que renunciaba porque le parecía que la situación del IMER era insostenible. A ver, es que aquí Fue hay una algo... decisión de él y él lo escribió. A ver, él lo escribió en su propia columna, o sea, está muy claro. La columna de él es: yo renuncié, fue mi decisión, todo esto es mi responsabilidad y quiero decir, y lo dice, no pensé que se fuera a solucionar tan rápido. O sea, él mismo lo pone en su columna, que no pensó, que incluso aceptó irse con Radio Centro porque no pensó que la situación en el IMER se fuera a solucionar tan rápido. Así lo puso él en su columna, ¿eh? O sea, estoy nada más diciendo lo que él dijo. Es que a mí él no pensó que se fuera a solucionar y bueno, la verdad es que sí se solucionó muy rápido. A mí no me checa que tengas un viaje programado si no sabías y entonces sí y entonces no. Él pensaba después del viaje regresar al IMER. Ya habíamos hablado que él se iba de viaje y que se iba a quedar sustituyéndolo Jorge Romero y que él iba a quedarse con el programa de réplicas en lo que Ricardo Rafael seguía en el viaje y que lo que le iba a avisar a las audiencias era pues, que se quedaba en su lugar Jorge Romero. Al saber que era una posibilidad que no se pudieran renovar contrato, pues él decidió renunciar. Ok, vamos a profundizar en esto, vamos a profundizar en lo que ocurrió después, porque ustedes en el IMER sacaron tweets y esto prendió muchísimo a la gente. Vamos a definirlo después del corte porque, insisto, tenemos mucho que hablar de este escándalo del IMER. Regresamos. Seguimos en Debate 22 hablando del escándalo del IMER. Aleida. No es escándalo. A ver. A ver, no es escándalo, es decir, hubo un momento de crisis en el que se puso de relieve la situación del IMER, pero yo creo que también se puso de relieve y se puso en debate en la agenda pública los medios públicos, y yo creo que eso es algo positivo. Tenemos que discutir como sociedad qué hacemos con nuestros medios públicos. Y otro punto, en realidad el IMER nunca sacó ningún tuit inicialmente. Quien emitió los tuits fue el propio Ricardo Rafael diciendo renuncio, la situación del IMER, digamos, él es el que emite los primeros tuits denunciando que hay una restricción presupuestal
para el IMER y que por lo tanto iban a desaparecer programas, que iba a haber despedida muchas personas, etcétera, etcétera. Los locutores que lo escuchan entran a su turno y empiezan a decir, me despido de las audiencias porque... Entonces se empieza, digamos, a armar todo el asunto y entonces la gente empieza a mandar tweets diciendo qué está pasando en el IMER y la conversación se empieza a desbordar. Incluso, sobre todo Reactor, que es la emisora de los jóvenes, la que más followers tiene en Twitter, incluso empezaron a decir, van a cerrar Reactor. Entonces, ahí sí tuve que salir yo a decir, perdón, no se cierra. Y le pedí a la propia gerente de la emisora, por favor, haz la aclaración en redes que el Reactor no va a cerrar, simplemente que es posible que a partir del 1 de julio no haya contenidos por restricciones presupuestales, pero que lo vamos a solucionar, ¿no? Y ahí empezó a desatarse, digamos, todo el tema del hashtag ImerSOS o algo así. ¿Quién inventó ese hashtag? La verdad, no lo tengo claro, pero cuando yo me di cuenta, ese hashtag ya estaba por todos lados. Lo que yo sí salí y me vi en la necesidad de hacerlo es de explicarlo, porque empezaron a salir tweets diciendo la directora no da la cara sobre lo que pasa en el IMER, incluso lo hicieron algunos periodistas, ¿no? Y yo dije, perdón, no, aquí estoy y explico, tenemos restricciones presupuestales y por supuesto que yo confío en que esto se va a solucionar. Estamos en muy buenos términos platicando con las autoridades, así que se va a resolver, ¿no? Aquí ocurrió un milagro burocrático, porque primero fue este gran fenómeno, vamos a llamarlo de redes sociales. Luego en una mañanera le dicen al presidente, oiga señor, ¿qué piensa usted de esto? Sí, porque es que llegó a ser trending topic, digamos, número 1, número 2. Entonces, claro, al otro día lo primero que hacen es preguntarle al presidente, ¿no? El presidente responde pues que él no estaba enterado, que no, lo va a porque resolver. no tiene por qué estar enterado de todos y cada uno de los problemas de las 300 instituciones que son del gobierno. ¿Me explicó? También ese es un tema. Y aparece dinero. A ver, no aparece dinero. Ya llevábamos algún par de semanas o un poco más hablando con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, con las autoridades de Hacienda, con Genaro Villamil, que es quien liderea, digamos, esta coordinación de medios públicos, con Jesús Ramírez Cuevas de Comunicación Social. Ya veníamos hablando de la necesidad de ver dónde se encontraba dinero dentro de la SEP para poder darle esta adecuación presupuestal al IMER. A ver, el tema también es que la SEP es enorme. O sea, estaba el problema de los libros de texto, que si van a llegar a tiempo para los niños y de las regiones más alejadas. La gente del CONAFE, ¿no? Que son los que enseñan la educación básica en las zonas rurales donde no hay escuela. El INEA, o sea, tú ves la SEP y es una institución enorme. ¿Cuánto dinero les dio el gobierno o cuánto les va a dar? Al final, la SEP lo que logró hacer es decir, bueno, aquí puedo tener un subejercicio, entonces, y nos dio 19.3 millones de pesos. A ver, 19.3 millones de pesos. Nada más déjame terminar con este asunto. Entonces, a ver, no era un asunto, no es un milagro, es decir, no era un asunto que salió ni de la noche a la mañana, sino que ya veníamos discutiéndolo. Ese día mismo que se desató todo en las redes, lo habíamos platicado con mi junta directiva. O sea, estábamos muy conscientes de lo que estaba sucediendo. El tema es que cuando renuncia Ricardo Rafael, pone los tweets, se empieza a generar todo el fenómeno de las redes y todo el fenómeno de la atención mediática en el IMER.
pero ya veníamos discutiéndolo y ya veníamos solucionándolo. Me encanta que seas tan clara, pero hay que sensibilizar a las audiencias. Sí. Porque cualquier persona oye 19.3 millones y dice, ¡qué barbaridad! ¡Qué dineral! No. 19.3 es como el salario de 2 conductores de noticias de la iniciativa privada. Sí. Al año. Entonces, son 10. A ver, se agrega ese recurso para que las personas freelance, locutores, guionistas, programadores, puedan seguir trabajando de aquí a lo que termina el año, hasta diciembre, para cubrir los hoyos que nos dejó Cámara de Diputados para el pago de la luz, para las 21 emisoras que tiene el instituto, y para comprar el diésel para las plantas de luz, porque cuando se te va la luz, bueno, pues necesitas el diésel para que la planta de luz y no dejes de dar el servicio, en fin, para gastos sustantivos, ¿no? Y ya tendremos que ver el próximo año en Cámara de Diputados, cómo va a ser el presupuesto para el próximo año con Cámara de Diputados, porque hay que decirlo muy claramente, y lo he declarado así en todos los medios, recibimos un IMER en condiciones muy precarias. Alguna infraestructura está colapsando, la verdad es que muy poco mantenimiento, el equipo ya dio mucho de sí, las condiciones de los trabajadores son precarias. 19.3 millones no te van a servir de mucho. Van a servir para pagar los gastos sustantivos para que el IMER, sus 21 emisoras, las 21 completitas, puedan funcionar como lo han hecho hasta ahora, hasta final del año. Aleida, pero luego la cosa se pone peor, porque el IMER saca un tuit dándole las gracias a varias instituciones y la opinión de las redes se te echa encima. Sí, se me vienen todos encima, sí. A ver, creo que hay un ánimo muy encendido, y hay mucho enojo. Se te echaron encima por darle las gracias al presidente, a la SEP y a otras Por instituciones. darle las gracias a las instituciones, ¿no? O sea, y no al público que estuvo no haciendo al público. ruido. A ver, pero sí le di las gracias al público. Me consta que sí. O sea, le di las gracias al público, no solamente en Twitter, sino en todas las entrevistas. O sea, le di las gracias a las audiencias del IMER, a las organizaciones, a todas las personas aliadas, pero también le di las gracias a las instituciones porque tuvieron sensibilidad, ojos abiertos y comprensión de ver que el tema del IMER era importante. Sí, sigamos hablando de esto y de muchas otras cosas vinculadas al IMER porque, de veras, esto apenas comienza. Regresamos después del corte. Llegamos al último bloque de Debate 22 sobre el escándalo del IMER. La crisis del IMER. Aleida insiste en que esto es una crisis. Fue una crisis. Fue una crisis. Ya la saltamos. Y estábamos en esta parte tremenda donde el IMER saca un tuit dándole las gracias a las instituciones que ayudaron y gente como Héctor de Mauleón dice, pequeño detalle, el apoyo que recibieron fue sobre todo del público. Sin ese apoyo tal vez no estarían agradeciendo a los funcionarios su apoyo. Chumel Torres puso en Twitter 5 puntos. 1. Eliminar una institución o programa social que funciona. 2. Hacemos un pedo en Twitter. 3. Horas después lo restablecen de la nada. 4. Tweets de gracias presidente por ayudarnos. Usted sí ayuda al pueblo. Repita por 5 años y medio más. Y bueno, tengo como 19,000 tweets al respecto. ¿Qué piensas? Perdón, pero sí le dimos las gracias a la gente. Por supuesto que se las dimos y por supuesto que le agradecimos también a las audiencias, porque, perdón, la mayor parte de los tweets que salieron de apoyo fue de las audiencias y especialmente de Reactor, o sea, y también de Opus y de Horizonte. Y nosotros les agradecimos a las audiencias y también le agradecimos a las autoridades. A ver, el tema es, incluso me acusaron de tener el síndrome de Estocolmo, de la mujer golpeada, ¿no? A ver, me parece que el ánimo está de mucho enojo y eso no nos ayuda
a tener un diálogo social que nos permita la construcción de soluciones y de alternativas entre todos. Yo digo, hay que sacar varias lecciones de esta crisis, porque las crisis te ayudan también a ubicar dónde están los problemas y dónde están también las debilidades y las fortalezas. Y creo que hay una parte que hay que rescatar totalmente. Uno, no es cierto que a la gente no le interesen los medios públicos. O sea, eso nos deja una gran lección. Cuando hay un desprecio a los medios públicos, nadie los ve, nadie los escucha. Bueno, esto demostró que no es así. No hay un desprecio por los medios públicos, todo lo contrario, que la gente los quiere y es tan así que sale a defenderlos. Dos, creo, a lo mejor me puedo equivocar, tú me dirás, que como nunca antes, los medios públicos sí están en la agenda pública, discutiéndose por todos y todo el mundo preguntándose y diciendo qué hacemos con los medios públicos para garantizarles larga vida. Y me parece que eso es una ganancia muy importante que hay que aprovechar. ¿Qué es lo que sigue ahora? Ya no es la discusión del presupuesto solamente, la discusión es cuál es el proyecto de medios públicos del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano, de todos nosotros. Que aquí, en la situación de los medios públicos, somos responsables muchos actores. Por supuesto, quienes nos toca estar al frente de ellos, el Ejecutivo Federal, pero no solamente, también el Congreso. El Congreso tiene que asegurarnos un presupuesto digno. A mí me da mucho gusto que la propia Cámara de Diputados, la Comisión de RTC, haya dicho punto de acuerdo para ver recursos para el IMER. Qué bueno que la Cámara de Diputados enmiende su error. Ya me llamaron a comparecer en el Congreso para decirles cómo está la situación del IMER. Qué bueno que los legisladores estén asumiendo que les toca también a ellos esta discusión. Claro. O sea, hemos tenido a lo largo de las décadas un maltrato de cada gobierno a los medios públicos que les recorta presupuesto, que nos ponen leyes malas, malísimas, donde le ponen, digamos, a los medios públicos todas las prohibiciones, mientras las leyes son muy permisivas para con los medios comerciales. Y termino diciéndote, un columnista puso que al IMER hay que privatizarlo porque vive del erario público. Y yo digo, ¿de verdad? ¿Y los medios privados no viven del erario público? ¿Cuánto se ha gastado en publicidad oficial para los medios privados? Tan dependen del erario público los medios privados que muchos están cerrando oficinas porque no han recibido dinero de publicidad oficial. Muchos están corriendo a muchísimos empleados porque no están recibiendo dinero de la publicidad oficial. Entonces, perdón, que digan que solamente nosotros, los medios públicos, dependemos del erario, de los recursos públicos, no es cierto. ¿Cuánto gastó Peña Nieto en darle dinero a los medios privados? Miles de millones de pesos, que no se fue a educación, que no se fue a salud, que no se fue a nada. Entonces, digamos, yo creo que hay que calmar los ánimos en la discusión y hay que tener una discusión madura, con evidencia, con argumentos. Y hacer la tarea. Y hacer la tarea. Yo creo que descalificar porque descalificar no le ayuda a nadie. ¿Qué piensa usted de esta crisis en el IMER? ¿Qué fue lo que aprendió? #debate22, #debate22. Tengo opiniones de medio México, pero por ejemplo, Jairo Calixto Albarrán dice que es tiempo de repensar y reinventar la radio pública. Sí, de acuerdo. Tenemos que pensar juntos qué radio pública queremos, porque esto no lo tiene que definir solo el gobierno, lo tenemos que definir con la gente. ¿Qué quiere la gente de Ciudad Juárez? ¿Qué quiere la gente de Tijuana, de Ciudad Acuña, de Cananea, Sonora, de Cacahuatán, Chiapas, de Comitán, Chiapas? Ahí está el IMER, y el IMER tiene que generar ese diálogo, ese debate junto con el resto de los medios públicos. Te voy a pedir un favor porque nos queda poco tiempo. Todo el mundo está en esta discusión y que es el IMER por aquí, que es el IMER por allá.
¿Nos puedes explicar qué es el IMER? Sí. ¿Cuáles son sus estaciones más representativas? ¿A dónde llega? El IMER son 21 estaciones. 21. 21, de las cuales 17 son señales radiodifundidas en AM y FM, que están en las principales ciudades fronterizas del norte del país y las ciudades fronterizas del sur del país. O sea que en este momento son vitales para el tema de la migración. Claro. ¿No? Estamos en ciudades complejas como Salina Cruz, que es toda la parte del Istmo, o el Lázaro Cárdenas, Michoacán, que es una parte difícil en muchos términos. No estamos hablando de cualquier cosa. No. Estamos hablando también de las emisoras que tienen una gran cantidad de perfiles y de audiencias. Horizonte, la Casa del Jazz en México, ¿no? Opus, que es la música clásica, totalmente todo música clásica. La emisora de los jóvenes, que es Reactor, ¿no? Emisora emblemática para muchos jóvenes. Y luego las otras emisoras que son más, estas son de nicho, las otras son de la base de la pirámide, Tropicalísima, que nos dicen que las trabajadoras del hogar la escuchan mucho, ¿no? O la emblemática La B Grande, ¡Wow! O sea que este año cumple 97 años. Tenemos Radio la 710, que es una emisora más de bandas, de música mexicana, de música popular. A donde quiero llegar es a esto. Sí. Quiero que nuestro público consuma los contenidos producidos por los medios públicos mexicanos, que nuestras audiencias se tomen la molestia de ir al IMER y conocerlo, porque es muy fácil estar en redes. No, está abierto y además hay visitas guiadas. Ah, además. Sí, hay visitas guiadas. Van desde los niñas de kinder, que además es maravilloso verlos cómo se quedan viendo todas las cabinas, ¿no? Y los micrófonos, hasta los estudiantes de periodismo, de comunicación. Hacemos conciertos gratuitos cada semana en el Estudio A del IMER, que es un estudio enorme y precioso. Alondra de la Parra hace sus ensayos con su orquesta ahí. Muchos grupos que ahora son muy famosos de rock, de jazz, empezaron en el IMER. En resumen, quiero que le des una gran conclusión al público de Debate 22 mirando a la cámara, porque creo que la crisis terminó. La crisis terminó. Pero hay que seguir debatiendo. Pero la crisis terminó por fortuna y es el principio para empezar a discutir seriamente y a generar las condiciones, no solamente presupuestales, sino también en términos legales y de diseño institucional, para tener medios públicos fuertes. Cualquier democracia que se digne de tener calidad tiene medios públicos fortalecidos. Esta crisis del IMER, que por fortuna pasamos muy rápido, tiene que ser el pivote para un diálogo, para un debate respetuoso, para una construcción en el que más allá de nuestras diferencias tengamos que ver por la pluralidad, por la diversidad, por el derecho a la información, que es el pivote, la manera en cómo podemos ejercer otros derechos y mejorar la calidad democrática. Aleida, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos.